un invitado estelar, ya lo ven. Precisamente tenemos mucho que hablar con Francisco Maturana, hombre del fútbol colombiano, y es nuestro, es colombiano. Profesor, ya lo vamos a saludar, gracias por estar con nosotros, y por supuesto, el hombre de la casa, juega de local, don Arley Cardona, un placer. Hola Sheila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, me alegra verte. Igualmente. Un placer, y igual a todos los televidentes, por supuesto al doctor Maturana, nuestro invitado estelar hoy desde la ciudad de Medellín, en este directo que hacemos para Win Noticias, en la antesala de Copa América y después de juegos amistosos muy interesantes que se han visto por estos días en el mundo. Profesor, buenas tardes. Usted sabe que en Win Sports lo queremos, nos da un gusto hoy tenerlo con nosotros en Win Noticias. Un invitado de lujo, ¿cómo ha estado? Lo hemos visto viajando, compromisos con FIFA, representando a Colombia. Bienvenido. Bueno, Sheila, muy buenas tardes y extensiva a los compañeros en Bogotá y a todos los televidentes. Pues hombre, hoy contento, los veo a diario, pero hoy los tengo más cerca y es bueno. Muchas gracias, profe, por estar con Win. Nosotros es un placer, siempre lo queremos tener con su opinión. Mucho por hablar. Empecemos por Selección Colombia. ¿Cómo vio la convocatoria, profesor? Bueno, lo que pasa es que es un tema que tiene muchas ópticas, ¿cierto? Todos los técnicos o los aficionados tienen su alineación, los periodistas tienen su preferido. Pero en esto lo que vale es el pensamiento del entrenador, y en ese sentido pues yo creo que él hizo lo que tenía que hacer y con toda seguridad que ha sido el gran ganador en esta convocatoria. Qué bueno, me alegra volverlo a ver. A mí también, a Arley, aunque lo veo a diario, pues usted por los lados del oriente. Trabaja Sí, mucho el muchacho. Sí, bueno, ¿estamos en buenas manos con el profesor Queiroz? A ver, no sé, yo creo que no conozco un entrenador que haya sido malo cuando llega. Y conozco muchos buenos que al final terminan yéndose porque lo catalogan como malo. Yo creo que Carlos ha llegado con un aval de experiencia y ojalá pues libre de cualquier tipo de influencia, hacer lo que lo hace feliz a él, una responsabilidad que ha asumido, digo que apoyado por tantos años de experiencia y por un grupo de personas que lo van a rodear y le van a hacer una vida agradable. Profe, cuando usted dice libre de cualquier influencia, ¿a qué se refiere? A ver, Sheila, lo que pasa es que en este fútbol, a veces, en este fútbol moderno, hay influencias, en el sentido de que hay compromisos, hay que colocar a X o Y jugador, hay que citar a X o Y jugador, y a veces sin uno conocerlo, ¿cierto? Y yo creo que son casos puntuales, que no es que Pacho está inventando cualquier cosa. Yo hoy por hoy soy un defensor del fútbol formativo, que es donde en realidad uno puede hacer muchas cosas, pero ese fútbol formativo, por ejemplo, uno encuentra que vos tenés que... Hay todo una estructura, todo un escenario montado para que un entrenador llame a un jugador que no conoce y que en el país no lo han visto. Entonces, yo pienso que el entrenador cuando llega a una institución debe estar libre de cualquier tipo de influencia mediática, dirigencial o por algún caso de estructura. Entonces, ya liberado de eso, el jugador se va a hacer caso, el entrenador se va a hacer caso a sí mismo, a su manera de entender el fútbol y a su manera de poder trabajarlo. Sabe que le quiero preguntar un par de cosas al profesor Maturana porque pues obviamente es una autoridad para hablar del tema, porque es un hombre que hace parte de las tertulias del fútbol en FIFA y van analizando cada detalle. Lo que pasa es que hay unas tendencias, a mí me tocó ver, Sheila creo que no había nacido cuando usted estaba por allá en 1980 y punta, 86 creo, ¿cierto? ¿Adivina dónde estaba cuando fue campeón de la Copa Libertadores en el 89? ¿Dónde estaba yo? No había nacido, estoy seguro. Tenía 6 meses de embarazo mi mamá. Bueno, entonces el tema pasa porque cuando el doctor Maturana dirigía la selección, Colombia tenía una fluidez con la pelota, una sensibilidad con la pelota que yo siento que hoy por hoy, no sé si son los técnicos, el mundo moderno, porque como dicen que todo evoluciona,
Entonces el fútbol ha cambiado y hoy se pelea más, se lucha más, se corre más y antes había más sensibilidad. ¿Usted no extraña toda esa sensibilidad de antes, profesor Maturana? Yo creo que, Arley, el fútbol no ha cambiado, el fútbol es el de siempre. Han cambiado algunas cosas alrededor del fútbol, han cambiado la manera de interpretar las cosas que pasan. Antes vos empatabas de visitante y te querían colgar, ahora hay un recibimiento fastuoso. Y antes vos al iniciar estabas mirando, construyendo y perdías y eso no lo consignaba, simplemente consignaba en el resultado. Entonces, en ese cambio del fútbol, sobre todo en América, hay un reconocimiento a dónde estamos y que tenemos que construir una historia basándonos en nuestra historia, porque hay muchas cosas. El jugador hoy por lo menos está en sintonía con el GPS y con el entrenador que dice control y pase y la figura. Pero en ese momento se está buscando que esa sintonía sea con el juego, que el jugador no esté pendiente de cuántos kilómetros corrió, sino de cuántos pases hizo. Y todo esto pasa por buscar el apoyo de una estructura disipativa que permita obviar un poquitico el equilibrio que todos queremos, porque vos vas a ver el fútbol y casi todo es un equilibrio y por eso el equilibrio lo rompe la parte física a través de la estatura de los jugadores, a través de un córner, a través de un tiro libre, pero estamos buscando y emplazando en esa etapa formativa a que ese equilibrio lo rompan los que saben. Entonces, estas teorías disipativas, ¿qué hacen? No le paran como muchas bolas al equilibrio, sino que tratan de conciliar en una misma reunión el orden con el desorden. Entonces, el orden para recuperar hoy, el desorden para atacar, que es lo que ahora uno no ve, porque la gente quiere estar aferrada a ese orden. Entonces, ¿se ha cambiado el fútbol? ¿O no? Pero sí, ha cambiado, es que nada es igual en la vida, todo cambia. Y el fútbol no sería la excepción, todo tiene que cambiar porque el ser humano ha cambiado. Profe, usted habla de hacer una historia, Arley habla de las tendencias y habla de esa sincronización que debe haber entre el técnico y jugadores, mientras ya se va listando René Wedekind para hablar también de Junior. ¿Cómo está esta selección? Precisamente para hacer esa historia con Queiroz, esa sincronización del jugador con el técnico europeo y más con los jugadores que tenemos en esta selección. A ver, esta selección a mí personalmente, porque vuelvo y repito, cada uno tiene su manera de interpretar lo que pasa. Yo la veo casi que desde la parte técnica y yo creo que eso se puede parecer casi siempre un equipo se parece a una obra de arte y esta tiene los colores para construirla en el momento que las circunstancias lo permitan. ¿Qué piensa de Junior? Ya vamos a seguir hablando de selección. ¿Cómo ve este Junior en la Libertadores? Como comenzó, era el favorito para muchos, se habla de que llega a la final, pero no se le han dado las cosas en resultados. Bueno, ese es de las magias del fútbol donde uno no sabe cuál es el camino correcto, ¿cierto? O qué es lo que a la gente lo tranza, si así se puede decir. Yo veo que este Junior de pronto empezamos a cuestionar de Copa Libertadores, empezamos a cuestionar que no se dan resultados y resulta que es el mejor equipo de Colombia y va invicto. Entonces, ¿qué más vamos a pedir? Después, la Copa América es un escenario diferente, es un escenario que hoy, por ejemplo, tenemos un punto de partida y de referencia, que es la Copa pasada. En la Copa pasada primero fue River, después Boca, después Palmeiras y después Gremio. Y resulta que los tres, River, ¿cuánto tiempo tenía de trabajo? ¿Cuánto tiempo tiene Boca? ¿Cuánto tiempo tenía Gremio? Y resulta que el Palmeiras tenía un campeón del mundo y no lo logró porque no tenía el tiempo de los otros. Entonces, yo creo que hay que entender la importancia de los proyectos y es a todo nivel, porque es lo que se estudia también en las competiciones europeas. Paciencia, proceso
y precisamente sabiduría para lo que está viviendo el Junior. Seguimos originando Win Noticias desde el Hotel San Fernando Plaza, acá en el Centro Empresarial San Fernando Plaza, en la ciudad de Medellín, con el doctor Francisco Maturana, nuestro invitado especial. Estamos desarrollando temas de fútbol de la selección mayor, temas de las selecciones juveniles. Ese es un tema que nosotros queremos tocar, Sheila. Tenemos 2 categorías recientes. La sub-20, que nos representó en el Sudamericano y se alista para Polonia. Arturo Reyes, asistente técnico de Queiroz, ya también me cuenta qué piensa de la presencia de Arturo ahí. Y el tema de la sub-17 con Héctor Cárdenas, 2 partidos y no le ha ido bien en el Sudamericano, aunque hay que decir que le tocó un grupo muy difícil. Profe, ¿cómo ve usted precisamente el tema de nuestras categorías y más cuando se sufre tanto adelante con nuestros delanteros? Tenemos carencia de gol. Bueno, el tema de nuestras categorías, pues todas esas categorías van a la búsqueda del éxito, y en esa categoría es muy importante porque es el éxito hacia el futuro. Si tenemos bien estructuradas estas divisiones inferiores, probablemente vamos a disfrutar más de la selección mayor más adelante. En esa construcción del éxito no hay fórmulas mágicas, simplemente hay pistas, y una de las pistas es saber elegir. Yo creo que hay que saber elegir el entrenador, y el entrenador tendrá que saber elegir sus acompañantes, el entrenador sabrá elegir su táctica, y a partir de ahí esa elección debe ser libre, debe ser una elección desde la sensibilidad del entrenador, no impuesta. Es muy importante también que haya garantía, que haya vigilancia de todo, porque una selección nacional es de todo el país, y si nosotros trabajamos bien en las inferiores, probablemente más adelante las cosas van a salir mejor y vamos a disfrutar de eso. Entonces es bueno que ustedes y todo el país fuera garante a la hora de esas elecciones, como ahora en un futuro. En un pasado las elecciones, todo el mundo conocía a los chicos de las divisiones inferiores. ¿Por qué? Porque había campeonatos nacionales, y entonces esos campeonatos nacionales era la garantía para elegir a los mejores, o el escenario donde se elegían los mejores. Ahora te traen un jugador, o aparece el papá de otro diciendo que hay que traer a este y a otro, lo otro, y ponen con el perdón, ponen a parir al entrenador que quiere traer un jugador que el país no lo conoce, pero todos dicen que es muy bueno. Entonces, si es muy bueno, va a tener siempre las puertas abiertas, pero primero tiene que demostrar que es bueno, como en el caso de ahora. Yo creo que nadie se puede, digamos, extrañar que aparezca el Cucho Hernández de la selección, que no ha jugado acá en un campeonato nacional, pero ya se hizo camino en Europa, pero otros que no han jugado ni un minuto acá, y de pronto trascienden en Europa. Yo veo que ese es un tema bastante delicado, y ojalá pues hubiese una estructura que permitiera blindar al entrenador y entregarle un camino donde él pueda expresar todo su conocimiento y su trabajo sin ningún tipo de problema. Usted que nos decía al principio que es un defensor y un trabajador innato de las menores, de las divisiones de base, precisamente, ¿cómo se debe entonces hacer una convocatoria, profesor, para aislarse y blindarse de todos estos temas cuando se proponen jugadores que están afuera formándose, cuando aparece la carencia de gol, cuando hay un jugador como el Cucho Hernández que se pone las esperanzas para que él sea el que concreta, se viene un mundial? A ver, Sheila, este problema de pronto no es un problema solo de Colombia, no es patrimonio de Colombia. Ese es un problema que se ha mirado en Conmebol, y desde ahí es el punto de partida hacia encontrar lo que nosotros fuimos, reencontrarnos con nuestra historia del fútbol americano. Y resulta que vos mirás, y como nunca, hoy hay jugadores juveniles en Europa, lo que quiere decir que la formación no es mala. Entonces, el escenario está en lo que los entrenadores hacen con esos jugadores. Entonces, ahí es donde los formadores que están en capacidad de formar a esos chicos tienen que deberían tener claro el camino. El camino no es ir a copiar, el camino es conocer la esencia. Entonces, cuando vos conoces la esencia, te das cuenta que aquí en América se aparecieron los mejores jugadores del mundo porque tuvieron licencia, tuvieron patrocinio
para sacar toda su fantasía y su creatividad. Ahora estos chicos uno los ve más prisioneros del orden que del desorden para expresar sus habilidades. Se ha cambiado el fútbol, doctor Maturana. Uf, se ha cambiado el fútbol. Desde la pregunta suya. No, claro, y yo quiero que ese desorden se vuelva a ver. Tenaz, porque así tengamos buenos jugadores de mitad de cancha para arriba, tenemos que armar el desorden, el caos y que los jugadores vuelvan a ser y no pierdan su esencia y no pierdan sus cosas simplemente por cumplir un rol que a veces el entrenador quiere que se dé por asegurar su puesto, puede ser, o a veces por mantener el cero, por conseguir un resultado. Entonces nos están castrando un poquitico los jugadores. Pero déjeme un segundito, profe. No, pero yo te hago una acotación ahí, Arley. Sí. Ese desorden no es hagan lo que quieran, sino que hoy por hoy se habla del jugador universal. Entonces el jugador universal es aquel que sabe el contenido, digamos, de los subprincipios en el lugar donde está. O sea, la táctica no es mala, la táctica es muy buena. La táctica es cuando el sistema se mueve. Entonces, para volver a reencontrar ese orden, ¿vos qué tenés que hacer? Ese jugador que estamos preparando, ese jugador universal, si le tocó en un momento determinado hacer una diagonal en ataque hacia la derecha y perdíamos el balón, que regrese por ese mismo lado, no que tenga que hacer otra vez el cruce, que regrese por el mismo lado y que actúe como si fuera el volante de ese lado. Entonces, eso tiene que ser a partir del conocimiento del juego, porque hoy hay un conocimiento declarativo y un conocimiento, digamos, que es procedimental. Entonces, a través del entrenamiento vos le estás diciendo eso, pero tenés que meterte por acá, porque hoy la diferencia no la hace desde la parte física, porque hoy todos conocen la tecnología, todos tienen la tecnología, todos se quitan la camiseta y tienen ese aparato. Entonces, la diferencia va a estar ¿dónde? El que le llegue acá al jugador, el que le llegue acá al corazón del jugador, el que le enseñe del juego, lo que tiene que hacer en su posición. Qué bueno. Porque no es normal que uno vea, y ahí es donde uno de pronto se calienta, y aquí todo el mundo habla y catalogamos a un jugador, a un defensa que es muy bueno. ¿Y por qué es bueno? No, porque hace muchos goles. No, usted sabe si él sabe replegarse, sabe si sabe invadir zona, eso no lo enseña. Claro. Porque a veces la prensa le enseñaba a uno, ahora ya la prensa no enseña, y uno de pronto haces una embarrada jugando como defensa, pero metió un gol. Entonces uno se va para la casa, estoy volando, pero volando no, uno tiene que crecer todos los días a través de encontrar la manera de hacer las cosas. Muy bien. ¿Vio? Muy bien. ¿Vio? Ahí vamos ganando, vamos aprendiendo, es que tiene toda la autoridad. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos tan encarretados aquí hablando con el doctor Maturana que se nos va pasando el tiempo. Tenemos tiempito y tenemos temas por hablar porque se viene también el clásico Millonarios Santa Fe, que ustedes lo van a ver por Win Sports. Pausa y ya volvemos con este gran invitado y con más información. Todo el mediodía estamos en directo desde Medellín con el doctor Francisco Maturana compartiendo conceptos en esta emisión especial de Win Noticias. ¿Le gusta el bar a usted, doctor Maturana? Sí, me gusta. Con las dos, la pequeña y la grande. No, ya el de la grande ahora no funciona. Ya no pero funciona. El pequeño es interesante porque es un ejercicio de equidad, ¿cierto? Sí. Porque uno como técnico, si tiene problemas, tiene el asistente. El jugador, si tiene problemas, tiene al entrenador. Bueno, todos tenemos a alguien en quien apoyar, menos los árbitros. Entonces, este VAR me parece que es un apoyo legítimo y equitativo para ellos. Profesor, Atlético Nacional, ¿cómo va el equipo de Autori que ha estado sufriendo, pasando por muchas situaciones en las últimas temporadas? En el caso de Atlético Nacional conmigo, pues los conceptos no son confiables porque yo no puedo estrangular sentimientos y ya Nacional siempre lo voy a ver bien, qué es lo que quiero. Y cuando veo alguna cosita que no me gusta, me la trago. ¿Pero es Autori el que le va a dar grandeza a Atlético Nacional, el que se la va a devolver? No sé, en una época Brasil tenía a Zagallos cerca y me explicaban a mí que era simplemente para significar que la grandeza de Brasil está por encima de la de cualquiera que esté ahí. Pero no han funcionado los proyectos de extranjeros en Nacional. Los últimos no han funcionado, salvo, y yo le digo, yo veo con buenos ojos lo del profesor Autori, porque a veces Nacional tiene sensibilidad con la pelota. Pero esos procesos extranjeros, ¿por qué no han funcionado en Nacional?
Bueno, es muy difícil para mí hablar, digamos, desde mi sitio, porque no estoy cercano ahí. Pero yo creo que una institución como Nacional debe tener claro lo que está pasando, porque en la vida muchas veces lo importante no son las cosas que pasan, sino la interpretación de esas cosas. Entonces, si usted me dice que han habido una serie de proyectos que no han funcionado, seguramente alguien del club tendrá pistas para, sobre eso, edificar un mejor proyecto. Muy bien, regresamos entonces a la capital de la montaña. Vamos a entrar a rematar con el doctor Francisco Maturana, que nos ha acompañado con todo el gusto del caso y haberlo visto ha sido un enorme placer, Sheila, de manera que nos vamos, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Preguntas, respuesta rápida ya para despedirnos e ir con nuestra compañera Diana Rincón. Colombia en la Copa América. Y yo pienso que Colombia, por el momento actual y la calidad y cantidad de jugadores, debe ser favorito, pero respetando la localidad de un Brasil y de Uruguay, que por algo ha ganado 15 veces, y fuera de eso Argentina. Yo creo que los 4 equipos, para mí, son esos. Gracias, que esté muy bien. Usted dijo que veía Win Sports. ¿Qué ve de Win? Y todo, a ustedes, a Liliana, a Hugo, a Hernán, a todos. Yo creo que es un buen comienzo siempre, Win. Gracias, un placer tenerlo con nosotros. Francisco Maturana, hombre ejemplar de nuestro fútbol, nos representa, un embajador y ha hecho lo que ha querido con nosotros también. Un placer escucharlo, Rey, muchas gracias. Igual para ti. Regresamos con ustedes, compañeros, a estudio. Un abrazo desde la ciudad de Medellín. Ustedes tienen más detalles.